El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió la carta que le envió al expresidente estadounidense Donald Trump en defensa de las personas migrantes y en contra del cierre de la frontera entre México y Estados Unidos. La secretaria de Relaciones Exteriores informó que personal de la Embajada de Guatemala está brindando asistencia y protección consular a la comunidad mexicana que se encuentran en el departamento de Huehuetenango, después de que dejaran Chiapas por conflictos entre cárteles. El Instituto Nacional de Migración presentó avances en la transformación de la estación migratoria en Zacatecas. Una caravana migrante inició su recorrido por el territorio mexicano este 21 de julio con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. En su conferencia matutina del pasado 24 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió la carta que anticipó le mandará al expresidente Donald Trump para exponerle las consecuencias negativas que implicaría el cierre de las fronteras entre México y los Estados Unidos. Esto en respuesta a las declaraciones de corte antimigrante que el candidato a la presidencia por el Partido Republicano ha externado en el marco de su campaña electoral. Vamos a verlo. Quiero aclararle con sinceridad y respeto dos asuntos que usted abordó en la reciente convención del Partido Republicano. El primero es su opinión sobre que los migrantes son invasores y maleantes, entre comillas, y que de ganar la presidencia cerraría desde los primeros días de su mandato la frontera con México. Como lo adelantó hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, le escribió una carta al expresidente Donald Trump en respuesta a las declaraciones con tono antimigrante y racista que el candidato a la presidencia por el Partido Republicano expresó en la reciente convención de su partido. En su conferencia matutina, el pasado 24 de julio, el mandatario mexicano compartió el escrito y en un tono comprensivo enfatizó que las declaraciones del expresidente Trump se deben entender en el contexto de las campañas electorales estadounidenses. López Obrador le advirtió que la integración entre México y Estados Unidos es tan profunda que cerrar la frontera sería equivalente a provocar una rebelión, ya que afectaría a los pueblos, la industria y el comercio en ambos lados de la frontera. Nuestra propuesta no solo ha consistido en abrir de manera ordenada las fronteras en América del Norte, sino también buscar en lo sucesivo la integración económica y comercial de todo el continente americano. Además, el presidente de México defendió su propuesta de comprender las causas de la migración como la estrategia más eficaz y humana para enfrentar el fenómeno de la mano del diálogo, la cooperación y el acuerdo. Ayudar a que haya trabajo y mejores condiciones de vida en los lugares de origen de las personas. Finalmente, el presidente López Obrador evocó las palabras dichas por el expresidente Donald Trump en la firma del TEMEC en la Casa Blanca el 8 de julio del 2020, en donde el ahora candidato republicano habló de una historia compartida entre México y Estados Unidos en torno al comercio, la fe, la migración y contribución de mexicanos en dicho país. Son grandes hombres y mujeres comerciantes, ellos conforman, se estaba refiriendo a nuestros paisanos, un gran porcentaje de los negocios son sumamente exitosos, grandes negociantes, grandes personas y seres honorables. Con información de Violeta Barrientos, TV Migrante. La migración es uno de los puntos clave en la disputa por la Casa Blanca de los Estados Unidos. Y todo parece indicar que tras la renuncia de la candidatura demócrata presidencial de Joe Biden, será la vicepresidenta Kamala Harris quien ocupe su lugar. Hay que recordar que como vicepresidenta, Kamala Harris ocupó un papel relevante en el tema migratorio al ser la encargada de atender la migración de Centroamérica a los Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden. Conozcamos un poco más sobre este episodio de la vicepresidenta. Kamala Harris, vicepresidenta y probable candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, ha dejado clara su postura respecto a la migración en más de una oportunidad.
El fenómeno debe ser combatido de raíz. En marzo del 2021, la vicepresidenta fue designada para tratar los asuntos migratorios durante el mandato del presidente Joe Biden, a través de la colaboración directa con México y Centroamérica mediante la estrategia Causa Raíz. Con tales fines, Kamala emprendió una serie de visitas en el 2021 que contemplaron El Paso, Texas, Guatemala y México, así como Honduras en el 2022. En su primer viaje a Guatemala, la funcionaria demócrata causó polémica al advertir a las personas que buscan llegar a Estados Unidos mediante el cruce no autorizado de las fronteras, no vengan. I want to emphasize that the goal of our work is to help Guatemalans find hope at home. At the same time, I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. Y es que si bien Kamala Harris ha sido enérgica al señalar que su estrategia sería abordar las causas fundamentales de la migración, también es cierto que una de sus prioridades fue desalentar la inmigración irregular a Estados Unidos y convencerlos de quedarse en sus lugares de origen. A través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas como USAID, Kamala Harris gestionó $4,000 millones hacia la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Cancillería Mexicana con el objetivo de ayudar a la población centroamericana. Además, consiguió que empresas privadas invirtieran $5,200 millones en la región. Con dichos fondos se pusieron en marcha 19 proyectos en Guatemala, El Salvador y Honduras en materia de inclusión financiera, sanidad y vivienda. Sin embargo, desde el 2021, la estrategia Causa Raíz no ha vuelto a asumir nuevos compromisos. La cooperación internacional que emprendió para combatir las causas de la migración no ha sido suficiente para frenar los tránsitos de personas que buscan alcanzar el sueño americano. Como posible candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, aspiración que deberá ser definida el próximo 19 de agosto en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, Illinois. Kamala proviene de una familia multicultural, hija del académico jamaiquino Donald Harris y Shyamala Gopalan, científica biomédica originaria de la India. La supuesta crisis fronteriza y migratoria han sido utilizadas por el Partido Republicano y Donald Trump para atacar la administración de Biden, y sin duda buscarán vincular a Harris como una de las responsables de esta gestión, por lo que también será vital el nombramiento de quien será su segundo a bordo como candidato demócrata a la vicepresidencia. Con información de Violeta Barrientos, TV Migrante Informa. No hay duda que la migración será un tema central en lo que resta de la contienda electoral. Por eso también nos fuimos a las calles y le preguntamos a la gente cuál es la importancia de los mexicanos migrantes en los Estados Unidos y a su vez si los consideran una amenaza. Vamos a ver lo que nos dijeron. Nosotros vivimos cerca de comunidades latinas. Son personas maravillosas. No digo esto porque esté hablando contigo. Creo que son muy importantes porque ellos hacen los trabajos que deben hacerse en la sociedad. Creo que la migración es una parte central de Estados Unidos, de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra cultura. Y desafortunadamente se ha vuelto un asunto político. No, es espantoso y muy inquietante. Las estadísticas nos dicen que de acuerdo con las personas que estudian esto, el índice de criminalidad de los migrantes es más bajo que el de la gente nacida en Estados Unidos. Creo que es verdaderamente ridículo. Estoy seguro que siempre ha habido criminales, pero los latinos no. Son familias increíbles. Y para profundizar sobre esto, me da mucho gusto enlazarme con Estefanía Cruz Lera. Ella es investigadora del CISAN de la UNAM. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por esta invitación para platicar con ustedes el día de hoy. Doctora, me gustaría iniciar preguntándole qué balance hacer de la vicepresidencia de Kamala Harris justamente en el tema migratorio y ver si esto le puede beneficiar o bien afectar durante la campaña. Pues sí, yo creo que definitivamente el tema migratorio es uno de los que está marcando este proceso electoral de 2024. Y bueno, los estadounidenses de alguna u otra forma perciben a la migración como uno de sus grandes problemas nacionales. Tenemos dos candidatos ahorita, Kamala Harris y Donald Trump, con visiones muy diferentes sobre lo que significa la migración y también con formas de resolverlo diferentes. Además, pues hay que tomar en cuenta que ninguno de los dos es nuevo en el tema de migración. Donald Trump ya es famoso por esta medida tan radical de tratar de construir
un muro de deportaciones masivas, y Kamala Harris es famosa porque, bueno, el presidente Joe Biden, una de las tareas principales que le dio como vicepresidenta fue atacar las causas profundas de la migración. Digo, el gran problema, ¿no? Llevamos décadas quizá tratando de atacar causas profundas de la migración, entonces no es un tema nuevo para ninguno de los dos. Lo que implica que tampoco va a haber soluciones fáciles, ¿no? Para este tema de la migración en el contexto entre México y Estados Unidos. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho de el desempeño que ha tenido Kamala Harris, que muchos hemos calificado como muy negativo en esta tarea tan ardua, tan difícil de manejar el tema migratorio, ha sido tener que trabajar de forma cooperativa y conjunta con el gobierno mexicano y con los gobiernos principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica. Y a mí me da la impresión de que Kamala Harris desconfía mucho del gobierno mexicano, de las instituciones políticas. Por ejemplo, cuando ella se le invitó a formar parte de los programas emblema de Andrés Manuel López Obrador, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ella dijo, no son viables, no vamos a dar dinero, no confiamos en el gobierno mexicano. Por otro lado, ¿usted cree que en caso de que llegue Kamala Harris a la Casa Blanca, impulsaría políticas similares a la del presidente Joe Biden? Yo creo que una de las cosas en las que va a ser muy consistente Kamala Harris es en una reforma migratoria, buscar una reforma migratoria particularmente para los Dreamers. Ese es un tema que llevamos casi 2 décadas hablando, ¿no? De buscar una reforma migratoria, porque bueno, el estatus de DACA no da un camino a la ciudadanía, son personas que están en Estados Unidos contribuyendo, que no tienen un récord criminal. Entonces yo creo que en eso sí va a ser muy incisiva, en decir, ya es el momento de buscar una reforma migratoria para los Dreamers. Me parece que el alivio migratorio pues, que hizo Joe Biden recientemente, ¿no? Para las personas que estaban casadas principalmente con estadounidenses, y bueno, esta medida que pues de alguna u otra forma sí cumple un poco con las expectativas de que se hiciera algo en migración, pero cuyo esfuerzo no es suficiente ante la cantidad de personas indocumentadas en Estados Unidos, pues nos demuestra cómo es muy difícil trabajar sobre estos temas de migración de forma consensuada, ¿no? Las reformas migratorias son reformas que se han intentado llevar al Congreso de forma bipartidista una y otra vez, ¿no? En gobiernos republicanos y en gobiernos demócratas. Entonces yo insisto, no hay respuesta fácil para este tema. Justamente sobre el tema de la reforma migratoria, quería preguntarle qué posibilidades hay reales de que prospere una reforma, dado los resultados que podrían llegar el próximo noviembre en el Congreso. Sí, yo creo que ahorita con el anuncio de la candidatura de Kamala Harris, pues todo el mundo tiene muchísimo optimismo, ¿no? Las encuestas dicen que Kamala Harris pues superaría a Donald Trump, pero yo pienso que solamente es un efecto boomerang, un efecto montaña rusa, ¿no? De lo reciente que está el anuncio. Pero la verdad es que Kamala Harris no tiene ganada la elección está realmente cerrada, ¿no? Y sobre todo porque estos estados bisagra pues todavía tienen esa gran indecisión de si decantarse por los demócratas o por los republicanos. Ahora, es muy curioso porque ninguno de los estados bisagra, ¿no? Actualmente está en la frontera México-Estados Unidos. Los más cercanos serían Nuevo México y Arizona. Ninguno de los estados bisagra tiene como tal el problema de una migración masiva a sus ciudades, ¿no? Entonces, pero es curioso que aún así el tema migratorio se sigue posicionando como central en la campaña. Sobre el tema del Congreso, bueno, pues definitivamente el candidato que llegue, pues va a tener un Congreso sin mayorías absolutas, ¿no? Un Congreso dividido. La verdad es que los demócratas hasta ahorita habían intentado conservar el Senado, conservar la Cámara de Representantes, al menos en un 50%. Se veía muy negativo el escenario con Joe Biden, ahora se ve mejor con Kamala Harris, pero aún así está casi 50%, 50-50 el equilibrio o la correlación de fuerzas en el Congreso de Estados Unidos, es decir, no hay una clara mayoría, y eso también imposibilita mucho grandes reformas para Donald Trump o Kamala Harris una vez que lleguen a la presidencia, cualquiera que sea el ganador. Casi todos los presidentes, sus primeras reformas, las más profundas, las van a tratar de pasar los primeros 100 días. Pero si no tienes un Congreso a tu favor, es muy difícil que tengas presupuesto y que tengas esa capacidad, ese margen de acción. Más allá de órdenes ejecutivas que tienen un alcance muy corto, como lo hemos visto con DACA, como lo hemos visto con el título 42, como lo vimos en el caso de Trump, ¿no? Con esta prohibición para los musulmanes que quisieran venir
para las personas que vinieran de países musulmanes para entrar a Estados Unidos, estas órdenes ejecutivas no solucionan en nada el tema migratorio, no dan soluciones duraderas a largo plazo. Entonces, pues sí va a ser muy importante el tema del Congreso, y ahorita como están las correlaciones de fuerzas, pues no va a haber un Congreso aplastante mayoritariamente para ninguno de los dos candidatos. Por último, quería preguntarle, para el expresidente Donald Trump fue vital elegir a J.D. Vance como su compañero de fórmula, ya que tiene un discurso más racista y más xenófobo. ¿Qué esperar del próximo nombramiento a la vicepresidencia demócrata por parte de Kamala Harris? Sí, yo creo que en esta elección el tema de los vicepresidentes va a ser clave. Usualmente nadie pone atención a los vicepresidentes porque en realidad no tienen funciones de acuerdo con la Constitución, son meramente ceremoniales. Y bueno, solo se les hace caso cuando el presidente pues está en riesgo de muerte, ¿no? Porque su única función específica o explícita en la Constitución es sustituir al presidente. Pero en este caso, J.D. Vance pareciera una figura un poco desconocida, ¿no? Adentro de la política estadounidense. Pero bueno, no, en realidad, a pesar de su juventud o de la inexperiencia política, la meteórica carrera política que ha tenido dentro del Partido Republicano, la verdad es que es muy interesante si uno ve su libro, ¿no? Su bestseller, que era Una elegía rural, que es una película, después hizo una película y que nos demuestra mucho el sentir que tienen muchos estadounidenses que vienen de las zonas del Medio Oeste, que perdieron sus grandes industrias, que perdieron trabajos frente a China, que se llenaron de problemas como el consumo de drogas, ¿no? La epidemia de los opiáceos, la contaminación que viven en sus ciudades, la falta de oportunidades, el tener que emigrar. Entonces, cuando Donald Trump escoge a Vance para su vicepresidencia, en realidad le está hablando a estos estadounidenses, ¿no? Diciéndoles, miren, si se puede, hay personas que a pesar de este contexto adverso, pueden llegar como él, en esta cultura meritocrática del hombre hecho a sí mismo que priva en Estados Unidos, pueden llegar a ser como él, y miren, yo no soy, a pesar de ser un empresario, no soy su enemigo, soy su aliado, trabajo con ustedes, ¿no? Entonces esa era la intención de Donald Trump a nominar a J.D. Vance. Y bueno, ¿a quién va a nominar Kamala Harris? Pues básicamente va a buscar la complementariedad, ¿no? Entonces hay una mujer de un contexto migratorio, ¿no? Proveniente de un contexto diverso, su padre caribeño, su madre de India, ella se identifica como afroamericana, inclusive estudió, ¿no? en Howard College, que es algo que se llama los colegios históricos para negros en Estados Unidos. Después se va a la Escuela de Derecho de la Universidad de California, ¿no? Entonces, en este contexto más urbano, más de femenino, más de la política de género, de la diversidad, pues necesita un contrapeso más moderado, ¿no? Y en este sentido yo creo que su vicepresidente pues va a ser un hombre, y va a ser un hombre blanco, un hombre moderado. Y bueno, ya hay muchos nombres por ahí. A mí me parece que en este momento la mejor apuesta sería Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, porque Pensilvania es el estado clave para que ganen los demócratas la elección. Pensilvania tiene muchos votos electorales y ningún presidente demócrata ha llegado a la presidencia sin ganar Pensilvania. Entonces es la clave, tienen que ganar Pensilvania, y con un gobernador con alta aprobación, pues seguramente tendremos posibilidades de ganar la elección. Hay otros más, todos hombres blancos, el gobernador de Illinois, Pritzker, Mark Kelly, ¿no? de Arizona, este senador muy famoso por ser astronauta, ¿no? También, que me parece que sí servirían como complemento a la figura de Kamala Harris. Entonces, bueno, pues es muy interesante cómo ahora sí se va a hablar de los vicepresidentes y cómo nos van a ayudar a entender cuál es el proyecto de ambos candidatos, ¿no? De tanto de Trump como de Kamala Harris. Muchas gracias, doctora, por estar aquí en TV Migrante Informa. No, muchísimas gracias a ustedes, y insisto, yo creo que el tema de la migración va a marcar los próximos 100 días en la agenda entre México y Estados Unidos con estas elecciones tan atípicas. Desde el Parque Suchiat en Chiapas, como punto de arranque, miles de migrantes tomaron la carretera internacional a Tapachula para dar inicio a la caravana migrante que busca llegar a los Estados Unidos. El convoy inició su recorrido el pasado 21 de julio y está conformado por personas originarias principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Colombia, Cuba, Haití y desde luego México. Y se espera que se sumen más personas en el tránsito por nuestro país. La caravana migrante se organizó a través de una convocatoria difundida por redes sociales
con la finalidad de trasladarse de manera segura y así reducir las posibilidades de ser detenidos por las autoridades migratorias. Mucha polémica por la nueva reelección de Donald Trump a la presidencia, pero pues todos vamos con la fe de Dios que vamos a tener nuestro permiso migratorio para poder permanecer en Estados Unidos el tiempo que nos permita el gobierno estadounidense. Hablo en general, todos los migrantes, pues lo que pedimos es apoyo, porque transitar por todas las vías de cualquier distrito de México es un poco complicado porque existen muchos inconvenientes. Lo que necesitamos es el apoyo, la compañía de ellos, no para regresarnos, sino para acompañarnos y custodiarnos en el camino. En la conferencia matutina del pasado 22 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las personas mexicanas migrantes de 65 años en adelante podrán acceder a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, presentará pronto los requisitos y el mecanismo oficial para que las y los adultos mayores connacionales puedan acceder a este derecho. Sobre los adultos mayores migrantes, son mexicanos y en la Constitución ya está establecido el derecho de todos los adultos mayores a obtener una pensión. Entonces ellos tienen ese derecho. Hay que buscar nada más con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, para que un día nos informe de cómo pueden hacerle para obtener la pensión que por derecho les corresponde. Son mexicanos después de los 65 años. El pasado 21 de julio, el Instituto Nacional de Migración presentó los avances en la transformación de la infraestructura de la estación migratoria de Zacatecas. El comisionado del instituto, Francisco Garduño Yáñez, en compañía de autoridades federales, locales y representantes de organizaciones civiles y de derechos humanos, encabezó la develación de los murales Colores de Esperanza. La iniciativa forma parte de un proyecto de reconstrucción que busca mejorar las áreas de alojamiento de todas las estaciones migratorias en el país. Las mujeres y sus contribuciones han sido sistemáticamente excluidas de las narrativas históricas, incluso en los márgenes de la contracultura. Esto le pasó a las pachucas, las mujeres del movimiento chicano que hoy se encuentran reivindicadas en el proyecto Pachuquismo de Vanessa Sánchez. Vamos a ver de qué se trata. El movimiento pachuco fue una expresión contracultural en Estados Unidos de los jóvenes de origen mexicano durante la primera mitad del siglo XX, mientras la Unión Americana tenía el programa Bracero, caracterizándose por su estilo único y distintivo, que incluye ropa llamativa y extravagante, sombreros de copa alta, cadenas y joyería llamativa, así como zapatos de estilo sot. Los pachucos desarrollaron su propio lenguaje y vocabulario conocido como caló, que combinaba el español con el inglés, rechazando de facto la tradición mexicana y la cultura mainstream estadounidense. Las pachucas también estaban viviendo entre dos culturas de sus familias mexicanas que no estaban viviendo estas vidas tan tradicionales, pero al mismo tiempo estaban afuera de la cultura popular de esta etapa de World War II, en esta etapa de los años 1940. Sin embargo, en la narrativa histórica las mujeres son pasadas por alto. Como en todos los movimientos, las mujeres han sido partícipes totalmente junto con sus parejas, ¿no? Sin embargo, la historia no refleja esa participación. Hecho que motivó a Vanessa Sánchez, bailarina y coreógrafa chicana originaria de San Francisco, California, a desarrollar pachuquismo, espectáculo que ofrece una mirada femenina de la migración mexicana. Pues yo empecé con la tema de pachuquismo porque yo vi mucha en común con mi vida, con mi historia y con las historias de mi comunidad mexicoamericana en los Estados Unidos. Las pachucas estaban viviendo entre dos culturas. A través de música, danza y de la palabra,
se honra el trabajo, legado y la resistencia de las pachucas, que fueron maltratadas, atacadas racialmente y vilipendiadas en los medios de comunicación, desafiando la marginación a la que estaban sometidas en la sociedad estadounidense. Entonces yo vi también como en mi comunidad que todavía en estos años estuvimos entre dos mundos. Y yo también quería seguir contando esa historia de las pachucas para que todos puedan aprender de sus historias, para que podamos seguir luchando para los derechos de mujeres y también para culturas y comunidades de color. Hermanando la herencia mexicana con disciplinas como el tap, el son jarocho y los ritmos afrocaribeños, descubriremos la perspectiva de las mujeres en el pachuquismo. Para mí, como creciendo como México-americana, siempre me sentí un poquito afuera de la cultura. Yo quería saber más de la familia, quería cambiar esta línea esta línea de español, esta línea de conexiones con la cultura de México. Por su vestimenta, caló y conducta, las pachucas fueron perseguidas y juzgadas por salirse de las normas de lo que era considerado la feminidad, como Amelia Venegas, que en junio de 1943 fue arrestada y encarcelada por alterar el orden público en Los Ángeles. En la actualidad, la cultura pachuca sigue siendo una parte importante de la identidad mexicana y chicana, teniendo a las mujeres como punta de lanza de la visibilización de su voz en un entorno de hostilidad y racismo, como el caso de Selena Quintanilla. La historia de Selena es una historia muy importante, es muy bonita y creo que con ella, por los artes, por la música y todo, empezó como un crossover, un intercambio y que es muy bonito para seguir hablando y aprendiendo de Selena, pero también yo creo que tenemos que ver lo que empezó ella, los que sigue haciendo el trabajo que empezó Selena. Con imágenes de Jorge Barriga e información de Illich Paz, TV Migrante Informa. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en MX Plus, Altavoz Radio y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.